Hola, gracias por conectarte a nuestra transmisión de Platts del mes de junio. Estamos muy contentos de que estés con nosotros a la distancia. El día de hoy nuestro compañero Alejandro nos compartirá el tema Perdonados para perdonar, pero antes vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar juntos, porque nos permites conectarnos por este medio. Pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes para comprender lo que tú quieres comunicarnos por medio de este mensaje. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Dani, y gracias a ustedes también por estar con nosotros en esta reunión mensual de Platts, la cual pues tenemos a través de nuestras redes sociales de manera virtual en la página de Facebook de la Iglesia Ciudad de Dios, la cual es Ciudad de Dios, y las redes de Platts que nos pueden encontrar como Platts Ciudad de Dios. Así que muchísimas gracias a usted que nos acompaña el día de hoy y nos ha venido acompañando durante todos estos meses anteriores. Me gustaría darle también las gracias a todo el equipo de trabajo también de Platts. Muchísimas gracias porque están conectados, apoyando y a todos y cada uno de ustedes que tienen el deseo de siempre aprender, el deseo de estar conectados con nosotros. El día de hoy, estoy otra vez con ustedes. El mes pasado estuvimos conversando también un poquito de varias cositas. Ahí estuvimos tratando un tema muy interesante que hablábamos el mes pasado, que es cómo disfrutar de la vida que Dios nos da y cómo disfrutar de las cosas que Dios nos da. En el momento antes de comenzar quisiera como comentarles un poquito de dónde nace este tema. Conversando con Fer Jonathan un poco sobre lo que queríamos hacer y sobre lo que queríamos lograr en este mes, teníamos dos opciones. Una, continuar como una serie lo que hablamos el mes pasado, y otra, tocar un tema nuevo. Pues resulta que hablando y viendo la necesidad de conversación y todos los temas que tenemos en la mano, pues tomamos la decisión de que fuera un tema nuevo. Sin embargo, en el momento de desarrollarlo, en el momento de estar estudiando un poco sobre el tema, pues me di cuenta y me imagino, yo considero que tal vez fue el Señor el que empezó a mover la enseñanza, la conversación que vamos a tener el día de hoy, como parte complementaria a lo que hablamos el mes pasado. El mes pasado estuvimos hablando sobre, como mencionaba ahora, cómo disfrutar la vida que Dios nos da. Pues resulta que uno de los puntos, el segundo punto que estábamos tratando, era que muchas veces nosotros no recibimos o no disfrutamos lo que Dios nos da, ni recibimos muchas otras cosas que Dios nos quiere dar por la actitud que tiene nuestro corazón, ¿verdad? Uno de los puntos era analizar nuestro corazón. Y resulta que a la hora de analizar y a la hora de buscar el material del tema que vamos a tocar hoy, pues me doy cuenta también que esto forma parte de lo que nosotros podemos tener en el corazón, que está frenando ese disfrute, que está frenando el disfrutar en sí lo que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Entonces, al final de un tema por separado se hizo una segunda parte de lo que nosotros estábamos tratando el mes pasado. Entonces, sin más preámbulo y sin más cosas, vamos a arrancar. El tema de hoy, la conversación que vamos a tener hoy, se llama Perdonados para perdonar. Y es un tema complicado, tengo que aceptarlo, es un tema complicado, es un tema difícil de tratar, porque somos humanos, yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero sí entiendo que nosotros los humanos somos complicados, tenemos muchas cosas internas, tenemos nuestro ego, muchas cosas que el perdón, en realidad, que vamos a hablar ahora, toca esas fibras profundas de nosotros, ¿verdad? Y nos lleva a tener que tomar actitudes tal vez que no son como muy acorde a lo que nosotros queremos o no nos gusta. Lo que nosotros llamamos no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta que se metan en nuestro territorio, no nos gusta que se metan en esas áreas tan personales, ¿verdad? Entonces el tema de hoy, como les decía, se llama Perdonados para perdonar. Normalmente ustedes saben que a mí me gusta siempre contar una historia al principio, y yo le decía al Señor, ¿cuál historia podemos contar, podemos compartir para hablar un poco de esto? Y resulta que aparecieron tres, estuve ahí, lo que llama uno peloteando, tres historias, pero el Señor me lleva a la palabra y me lleva a una historia que se encuentra en Mateo 18, versículos 23 al 35. Entonces lo vamos a compartir. Así que vuelvo al punto del mes pasado. Los que no me conocían, a mí me encanta que ustedes tomen nota, que agarren un cuadernito y apunten todo lo que ustedes vean de valor ahí, lo apunten, y después durante la semana
lo vayan investigando y vayan creciendo un poquito más con respecto a lo que hablamos. Entonces, la historia que vamos a ver, la historia que les voy a contar se encuentra en Mateo 18, 23 al 35. Es una parábola que el Señor Jesucristo nos cuenta. Entonces vamos a leerla juntos. Dice: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, o sea, agarrándolo, le ahogaba diciendo, en otras palabras, lo agarró del cuello, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dice Jesucristo, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vea qué interesante, qué historia más complicada y trayéndola al contexto actual, cómo va acorde a lo que nos pasa a nosotros todos los días, ¿verdad? Como, en otras palabras, la parábola esta es el resumen de una historia donde un siervo le tiene una deuda millonaria a su señor. Resulta que si nosotros analizamos, estuve buscando más o menos cuánto era el monto que se le debía. El monto en términos actuales anda alrededor de unos 6 billones de dólares. O sea, son en términos grandes 6,000 millones de dólares. Esa era la deuda que tenía. Entonces, ¿cuál era el asunto? ¿Cuál era el protocolo cuando alguien no podía pagar este tipo de deudas tan grandes? Pues en ese momento se podía vender al mismo siervo, se podía vender a su familia y se podía vender hasta las cosas que tenía para cancelar esa deuda. Sin embargo, en la historia, si ustedes lo ven y como lo estábamos leyendo, el hombre se tira al piso y empieza a llorar y empieza a pedir perdón, ¿verdad? Decirle: no, que es que no puedo pagar. Y en ese momento el Señor se llena de misericordia. Entonces le dice: bueno, tranquilo, al final de cuentas perdonémosle la deuda. Pues no le vende su familia, no le vende sus cosas, ni lo vende a él tampoco, y lo deja salir. Pero vea qué interesante, que después de que esta persona, de que este siervo es perdonado de semejante deuda, va saliendo y se encuentra un consiervo de él que le debe también plata. No dice cuánto, pero dice que también le debe plata. Y lo que uno esperaría es, después de ver un escenario de estos donde se perdona tanto, que el siervo salga y agarre el nombre: tranquilo, si a mí me acaban de perdonar 6 billones de dólares, yo no me voy a poner en cosas con vos, andate tranquilo y todo el asunto. Todo lo contrario, lo que hizo el siervo fue agarrarlo del cuello y decirle: págueme lo que me debe, págueme lo que me debe. El otro le dice: no puedo pagarlo. Y irónicamente lo que hace es: váyase para la cárcel, y lo echa a la cárcel. Resulta que mientras eso pasa, y por mala suerte, otros consiervos que estaban ahí ven todo lo que está pasando y se enojan y se entristecen. Entonces se van para donde el Señor y le cuentan todo lo que está pasando. Señor, usted lo perdonó, usted le otorgó el perdón, y lo que está haciendo con otra persona que le debe más bien es todo lo contrario. Entonces el Señor lo vuelve a mandar a llamar y le dice: me acaban de decir todo lo que pasó. Entonces, ¿qué fue el asunto? El Señor estaba completamente frustrado. ¿Qué fue el asunto? Y hay una pregunta muy, muy interesante aquí.
si fuiste perdonado, ¿por qué no perdonaste? Entonces, al no tener una respuesta, el Señor lo que hace es que dice en la Biblia que lo envía donde los verdugos, pero no para su muerte, sino para una disciplina severa que duraría hasta que aprendiera a perdonar a otros. Vea qué interesante. Entonces, según lo que leímos, él no le devuelve la deuda otra vez, le dice, no, usted me sigue debiendo los $6 billones. No, ya eso yo se lo perdoné. Sin embargo, hay un resultado de lo que él hizo. Ahora usted va a tener que aprender a perdonar como yo lo perdoné. ¿Por qué? Porque no lo hizo de una vez. Entonces, estamos hablando de que nosotros fuimos perdonados para perdonar, pero en realidad, ¿qué es el perdón? ¿Qué significa la palabra perdón? Investigando en el diccionario de la Real Academia, siempre me gusta ver los dos lados de la moneda, ¿verdad? La Real Academia dice que perdón significa remitir, o sea, liberar de una deuda, ofensa, falta, delito u alguna otra cosa. ¿Qué dice la Biblia? Esto a mí me encantó, estudiar esta palabra a mí me encantó. En la Biblia la palabra perdón viene del hebreo, no sé hablar hebreo, entonces ahí me perdonan los que sí saben hablar hebreo. Dice que viene del hebreo kafar, que significa remisión o remitir, muy parecida a lo que dice la Real Academia Española. En el Nuevo Testamento frecuentemente se usa como un equivalente a perdón. Entonces, si pudiéramos hablar de una definición de perdón con respecto a lo que estamos hablando, sería la siguiente: dejar de lado el resentimiento o el derecho de compensación por una ofensa. Ahora, ¿qué tipo de ofensa? La ofensa puede ser privación de la propiedad, que me hayan robado algo, los derechos, que me hayan hecho alguna malversación ahí rara, ¿verdad? Que me hayan quitado algo que me pertenece, o el honor de una persona. E inclusive también incluía la violación de la ley moral. Entonces vea lo que es el perdón: es dejar de lado el resentimiento o el derecho de compensación, el sentir que usted me debe a mí porque yo lo perdoné. No, si yo lo perdoné, ya eso quedó ahí. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, en términos pequeños, perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido, o en otras palabras, no tener en cuenta su falta. Qué complicado, qué difícil. Y yo ahora hablaba con Dani antes de comenzar este tiempo de conversación, y yo le decía, es un tema difícil de tratar, porque vuelvo al punto, somos humanos, nos cuesta mucho y vamos a tocar fibras muy delicadas. Entonces le pido mucho a Dios que en realidad esta conversación que vamos a tener vaya directo ahí donde usted lo necesita. A mí, yo le decía a Dani, ahora vacilábamos y yo le comentaba que han sido prácticamente 1 semana y media, 2 semanas de puro cacheteo para mí, ¿verdad? Entonces, esto que yo les estoy diciendo, primero el Señor me cacheteó a mí y ahora me manda a compartírselo a ustedes para tener esta conversación hoy. En Lucas 11:4 dice el Señor: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En esta parte que Jesucristo está enseñando a los apóstoles a orar, Él usa la palabra pecados como un sinónimo de deudas. Entonces, el Señor siempre una de las principales razones de sus enseñanzas era esa: perdonar. Y también enseñarnos a que Dios está dispuesto a perdonarnos. Y en el caso de nosotros que estamos en nuestra época, pues ya el Señor nos perdonó. Entonces, volviendo a lo que dice Mateo 18, el 25 al 35, hay algo muy importante aquí que tenemos que también ver. El pedirle a Dios que nos perdone requiere que nosotros perdonemos también. Recuerda lo que leímos: al siervo se le perdonó un montón. Lo que estaba esperando el Señor era que ese siervo también perdonara. ¿Qué pasa si nosotros no perdonamos? Pues resulta que si nos basamos en Mateo, vamos directo al fracaso. Una persona que no aprende a perdonar, en realidad va a vivir sin paz, no va a tener tranquilidad, y principalmente esas dos cosas no las va a tener ni en su mente ni en su corazón. Y eso va a ser un punto que vamos a tocar un poquito más adelante. Y algo muy importante antes de cerrar la definición del perdón es que el perdón está basado
en la obediencia a Dios y es parte de la voluntad de Dios, que era lo que hablábamos ahora. El Señor siempre enseñaba sobre el perdón y sobre el que nuestro Padre Celestial nos perdona y nos perdona para que nosotros también perdonemos. Entonces, sintetizándolo, esa sería la definición del perdón. Ahora, trabajando en este tema y pensando en esto, el Señor me traía 3 tipos de perdón diferentes, porque uno tal vez pensaría que yo tengo que perdonar a todo el mundo como sea, y en realidad podríamos centralizar o podríamos resumir el perdón que el Señor espera que nosotros otorguemos en 3 áreas, y ahora ustedes van a ver una muy, muy interesante. La primera que vamos a hablar es perdonarse a uno mismo. Eso es lo primero que uno tiene que aprender, a perdonarse a uno mismo. Uno no puede perdonar a otra persona si realmente no aprende a perdonarse a uno mismo. ¿Qué es perdonarse a uno mismo? Perdonar cualquier cosa que haya pasado, situaciones que hayan pasado, que han producido una desilusión de nosotros mismos, que nos hace decir las siguientes palabras: yo no sirvo para nada. Hay situaciones en la vida de nosotros que nosotros decimos, lo intenté, la pulseé, ¿verdad? Hice lo mejor, pero no lo logré, y soy yo soy el problema, yo no sirvo para nada, yo soy esto. Y empezamos nosotros mismos a señalarnos y acusarnos, y nunca entendemos que debemos perdonarnos a nosotros mismos. Hay mucha desilusión en nuestro interior, y esa desilusión viene por las mismas situaciones que hemos tenido que atravesar, donde tal vez no dimos la talla o no estábamos capacitados para eso, y siempre lo recriminamos, pero a nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos también. ¿Perdonarnos de qué también? De actitudes y hechos que hemos cometido que nos humillan, nos denigran, nos avergüenzan y que nos hacen pensar que no valemos nada. Hay situaciones, y quiero hacer un paréntesis aquí, todo lo que yo escribo aquí es porque yo he pasado por ahí. No son cosas que me han contado, o son cosas que leí en internet o lo que sea. Aquí hay muchas cosas que si yo les contara, sería como una conversación como de 4 horas contándole todo lo que yo he tenido que pasar en esta área. Por eso yo les decía, he pasado una semana y media de pura cacheteada de parte de Dios, porque esto es un extracto de mi vida resumida para poder conversar con ustedes. Actitudes, hechos cometidos que nos humillan a nosotros mismos, que nosotros hemos hecho, que uno dice, ¿por qué lo hice? Y ahora yo no voy a poder no voy a poder llegar tranquilo a hablar con esa persona, no voy a poder llegar a esa casa, no voy a poder llegar y tocar la puerta por eso que hice, y yo mismo me humillo, yo mismo me señalo. Tengo que aprender a perdonarme, tengo que entender que valgo mucho, porque esos sentimientos lo que hacen es quitarnos el valor propio. La tercera cosa para perdonarnos a nosotros mismos es perdonarnos y aceptar con humildad nuestra condición real de ser humano. Entonces, ¿qué es el asunto que tenemos que reconocer? Reconocer que no somos perfectos. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros no vamos a ser perfectos. Sin embargo, tenemos espacio para mejorar. Y esto es algo que a mí me ha costado mucho. Las personas como yo, ya yo me estoy exponiéndome ante ustedes. Personas como yo somos muy detallistas, somos muy perfeccionistas, podríamos decir, hasta cierto punto. Y cuando algo no sale como nosotros esperamos o como lo planeamos, tendemos a aburrirnos, tendemos a frustrarnos muy rápido. Tendemos a decir, pero es que... Y empieza uno a señalarse, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hice así? ¿Por qué no lo hice así? Y no entendemos que realmente eso es parte de nuestra condición humana. Nosotros los que somos así, tal vez para ustedes es más fácil, pero para nosotros, de este lado de la barrera, ¿verdad? Es más complicado. Tendemos a pensar que todo tiene que salir como nosotros queremos, y realmente no. Nosotros tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros y entender que somos humanos y que también cometemos errores. Esa es la primera cosa, el primer tipo de perdón que nosotros debemos aplicar. El segundo, perdonar a otros. Y en este voy a tomarme un poquito de agua. Perdonar a otros. Vámonos a Mateo otra vez, 18:23 al 25. Todo lo que nosotros vimos ahí es, en resumen, lo que Dios espera de nosotros. Nos perdonó. Ustedes tienen que perdonar. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
nosotros mismos, entre nosotros, nos lastimamos y nos lastimamos mucho. No perdonamos. Ahora vea qué interesante. Si nosotros no perdonamos a otra persona, nos lastimamos a nosotros mismos. Porque a final de cuentas, vea qué rollo, a mí me da mucha gracia esto. Uno se enoja, uno llega y hace todo el berrinche en la casa y toda la cuestión, y la otra persona que nos ofendió vive su vida completamente normal. Y nosotros lo que hacemos es cargar toda esa cólera, toda esa frustración, todo eso, y empezamos a hacer como el chavo, ¿verdad? Y hacer así todo el asunto, y no nos estamos dando cuenta que tal vez la otra persona ni cuenta se dio que nos hizo un daño, y nosotros estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Tenemos que aprender a que si no perdonamos a los demás, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, aprendiendo a perdonar a otra persona, nos cuidamos un poquito más también. La otra persona tal vez ni cuenta se dio, y nosotros estamos destruyéndonos nosotros mismos por dentro. Aprendamos a perdonarlos. Es claro, ¿verdad? Las ofensas de nuestros semejantes, duelen mucho. De nuestros amigos, peor aún. Ahorita me acuerdo de esas ofensas. Son tan complicadas cuando vienen de parte de la familia, cuando vienen de parte de amigos, de gente cercana. Duelen mucho, duelen un montón, y usted y yo sabemos que cuesta un montón cuando alguien que uno le tiene mucho aprecio lo golpea a uno o hace algo que lo hiere. Sin embargo, el saber perdonar nos va a liberar, nos va a llevar a esa liberación. ¿A la liberación de qué? De ese montón de sentimientos que nos esclavizan y que nos ponen de mal humor y que nos tienen sin disfrutar la vida que Dios nos da. Y eso solo viene a través del perdón. La falta de perdón, ahora lo vamos a ver, genera un montón de problemas y genera inclusive hasta enfermedades físicas. Entonces es muy importante aprender a perdonar a los demás. El perdón a nuestros semejantes también nos va a ayudar a conseguir el perdón de Dios. En Mateo 18:33, ahora que lo estábamos leyendo, dice: no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Volvemos al punto, Dios nos perdona para que nosotros perdonemos a los demás. Esa es la idea. Y vea esto qué interesante. 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces tenemos que perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque si realmente conocemos a Dios, Dios es amor. Y si nosotros no amamos tanto para perdonarle, quiere decir que nosotros no hemos conocido a Dios. Y esto a mí me hizo así una cachetada durísima. Me dio como dicen por ahí, me dio una queca, ¿verdad? Me acomodó los pensamientos. Si yo no tengo el amor suficiente para perdonar a mi hermano, quiere decir entonces que no lo amo. Y si no lo amo, no conozco a Dios, porque Dios es amor. Qué complicado, qué duro. Y esto a mí me movió, me cimbró la vida, ¿verdad? Y el último punto de perdonar a los demás es que para perdonar no necesitamos que la otra persona venga hacia nosotros. Nosotros tenemos que dar el primer paso. Tenemos que aprender a ser humildes e ir y pedir perdón. Ir y hablar con esa persona, aunque esa persona nos haya hecho daño. Eso lo vamos a ver ahora. Aunque esa persona nos haya hecho daño, vamos y hablamos. En esta época en la que estamos, en este periodo en el que estamos pasando, no sabemos si esa persona, desafortunadamente, la otra semana no va a estar, o la otra semana va a estar, que Dios no lo quiera, en un hospital. No lo sabemos, no sabemos qué nos depara el día de mañana, ni siquiera sabemos si nosotros vamos a estar mañana mismo. Entonces no podemos esperar, no podemos dejar que esta falta de perdón pase un día más. Tenemos que aplicarla lo antes posible. El poder de perdonar a los demás está en nosotros mismos. No esperar que los demás vengan y nos pidan perdón. Nosotros debemos practicar el perdón. Y el tercero, y este para mí fue uno de los más raros que pude encontrar, pero vieras qué interesante que me llamó tanto la atención y me golpeó tanto, porque me devolvió muchos años atrás de un periodo que yo pasé en mi vida. La tercera clase de perdón que nosotros debemos de aplicar es perdonar a Dios. Y usted dice, ¿cómo nosotros perdonar a Dios?
pues sí, vieras que eso fue lo primero que yo me pregunté, Dios, ¿y por qué perdonarlo a usted? Y me devolví a mi tiempo pasado y en algún momento, yo les voy a contar un poquito de mi historia, sin entrar en mucho detalle, pero resulta que llegó un momento donde yo señalaba a Dios por lo que me estaba pasando. Y yo pensaba que Dios era el culpable de todo lo que a mí me estaba pasando. Yo nací en un hogar cristiano, toda una vida, tengo 28 años, no mentira, tengo un poquito más de 28 años, pero toda mi vida he sido cristiano, he estado en ministerios desde los 8, 9 años, entonces mi vida siempre ha sido involucrada en el servicio al Señor, pero llegó un momento donde yo dejé las cosas del Señor y yo le dije, Señor, si usted viene mañana, dame un chance, porque yo realmente quiero tomarme un descansito, quiero vivir cosas que no he vivido y quiero conocer un poquito. Pues resulta que por esa decisión que tomé, cometí muchos errores y hubo muchos resultados de eso, pero hubo un periodo en ese tiempo antes de volver al Señor que yo pensaba que era culpa del Señor, que era culpa de Dios, que Dios me había dejado, que Él me había dejado tomar esas decisiones, inclusive cuando fui yo, pero ya eso es un tema aparte. Pero yo lo señalaba y yo le decía, Señor, es culpa suya, es culpa suya, es culpa suya. Y busqué un culpable y el culpable era Él. Y resulta que no, el culpable era yo. ¿A qué me refiero con perdonar a Dios? Con entender que nosotros o nuestras tragedias o las cosas que pasamos, nuestros fallos, nuestros problemas, no son resultado de Dios, sino que son resultados de nuestras mismas decisiones. Entonces uno a veces se emberrincha, ¿verdad? con el Señor y se enoja y dice, es que usted es el culpable. No, paremos el asunto y aprendamos a perdonar y digamos, Dios, bueno, sea lo que sea, yo perdono el hecho que yo piense que usted es el culpable, que yo piense que es mi visión de lo que yo tengo en mi cabeza, yo pienso que usted es el culpable, entonces necesito perdonarlo, entonces lo perdono. El Señor no necesita nuestro perdón. Sin embargo, es una buena manera para también empezar a recuperar todo lo que nosotros hemos perdido con nuestra falta de perdón. Dentro de nuestro corazón puede haber mucho odio inclusive hacia Dios, porque creemos que Él es el culpable de muchas cosas. Pero entonces, si usted cree que Dios es el culpable, decida perdonarlo. Perdónelo hoy mismo, y de eso vamos a hablar en un ratito. Decida perdonar a Dios, porque muy probablemente usted cree que Él es el culpable de todas las cosas que le están pasando. Perdónelo. Vea lo que dice acá en Malaquías 3, versículos 13 y 15. Resulta que nos cuenta una actitud que tuvo el pueblo de Israel, una actitud muy interesante. Y esto quiero hacer un paréntesis acá. Voy a tomarme un par de minutos para esto. Usted que me está viendo que sirve, usted que tiene un ministerio, usted que trabaja para el Señor, muchas veces hemos llegado a pensar que Dios es el culpable de tantas cosas que nos pasan y decimos no queremos servir más, no queremos trabajar más para el Señor. ¿Qué razón hay de servirte si a mí me pasan todas las cosas malas? ¿Qué razón hay de seguir en un ministerio si al final de cuentas trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y los impíos crecen, los impíos tienen un montón de cosas y a mí me está yendo mal? ¿No será que más bien esa actitud es la que nos hace a nosotros no avanzar? El no detenernos y decir, Señor, no es culpa suya, muy probablemente es culpa mía, muy probablemente es por las decisiones que he tomado que estoy así. Y vea la actitud que tuvo el pueblo de Israel. Decía, ojo esto, Malaquías 3, versículos 13 al 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir al Señor. En otras palabras, ¿para qué vamos a servir al Señor? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, vea la mala crianza, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ve hasta el punto que podemos llegar nosotros por estar señalando a Dios y creer que Él es el culpable. ¿Para qué le vamos a servir? Hay veces nosotros sentimos en ministerios que Dios nos deja solos, que pasamos, entre más nos metemos con Dios, más problemas tenemos. Y empezamos a señalarlo y empezamos a castigarlo.
y muchas veces ni siquiera él es el que ha movido absolutamente nada, han sido nuestras propias decisiones las que nos han llevado hasta ese punto. Aprendamos entonces perdonar a Dios. Pero qué interesante decir, bueno, perdonémonos nosotros mismos, perdonemos a otros, perdonemos a Dios, Otoya, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo perdonamos? Entonces, le traigo como siempre 5 consejos que nos van a ayudar a nosotros a perdonar para poder avanzar en el tema. Vamos a correr. El primer tip, como dijimos el mes pasado, el primer consejo que tenemos que aplicar para poder perdonar es, primero, tratemos de comprender qué implica el perdón. Y aquí esto es muy vacilón porque nos devolvemos otra vez a la historia que leímos ahora. El término bíblico que se traduce por perdonar también puede significar abandonar, como lo vimos en Mateo ahora. ¿Qué es el asunto? Abandonar el tema. ¿Por qué? Por el bien de uno y de todas las personas que están involucradas. Tenemos que comprender que el perdón implica abandonar, olvidar, dejarlo ahí. Ya esa cuestión pasó y toda la cuestión, sí, me hiciste daño. Daniel, me hiciste daño, pero dejémoslo ahí. Eso implica perdonar, entender que perdón significa abandonar. No eso que usted perdona hoy, a los 15 días se lo vuelve a recordar, y tal vez en los que somos casados hubo una discusión el día de hoy, sábado, y resulta que ya ahí quedó, pero el otro sábado se lo vuelvo a recordar y el otro mes se lo vuelvo a recordar. No, dice aquí que el término bíblico es abandonar, dejarlo ya de lado, hacerlo para un lado, no lo volvamos a traer más. Eso implica perdonar. Paso número 1, recordar que perdonar también es o significa abandonar. Paso número 2, pensemos en las consecuencias de no perdonar. Y esto es súper interesante. Se lo voy a leer aquí lo que investigué. Dice, algunos expertos opinan que quien guarda rencor corre un riesgo mayor de sufrir problemas físicos y emocionales como la depresión o la hipertensión. Y eso sin mencionar el daño que puede sufrir hasta nuestra propia familia y los amigos. Vea lo complicado que es no perdonar, hasta donde puede llegar problemas físicos e inclusive todos los problemas sociales, ¿verdad? Con mi familia y con mis amigos. Vea lo que dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y volvemos a repetir, Dios nos ha perdonado para que nosotros perdonemos. Vea qué interesante, la benignidad, la misericordia y el perdón son virtudes que fluyen de recordar constantemente que Dios nos perdonó primero y de nuestra necesidad de ese perdón diario. O sea, si nosotros queremos que el Señor nos dé benignidad, misericordia y perdón, tenemos que entender que es un proceso diario. Tenemos que buscarlo a Él diariamente y buscar su perdón diariamente. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone, nos capacite y tengamos la capacidad de perdonar a los demás. Tip número 3. Seamos realistas. Ese es el tip número 3. Seamos realistas. Va a ser más fácil para nosotros perdonar a otros si realmente nosotros aceptamos que los demás no son perfectos. Habíamos hablado que nosotros tenemos que entender nuestra humanidad, que tenemos que entender que no somos perfectos. Bueno, para poder perdonar a los demás, tenemos que entender que los demás no son perfectos tampoco. Y tenemos que aceptar sus defectos y sus virtudes. Nadie en este mundo es perfecto. Perfecto solo Dios. ¿Qué dice la palabra? Para ustedes que apuntan. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Yo no soy perfecto y yo creo que ninguno de nosotros somos perfectos, entonces ni siquiera podemos refrenar nuestro propio cuerpo. Entonces entendamos que si nosotros no somos perfectos, los demás, las demás personas, la gente que tiene contacto con nosotros, tampoco son perfectos. Número 4. Seamos razonables. La próxima vez que nos sintamos ofendidos por algo que otra persona dijo o hizo, hagamos una pausa y preguntémonos, ¿realmente es tan grave lo que pasó? ¿Es necesario exigir una disculpa
o se puede pasar por alto. Hagamos un alto, hagamos un stop ahí y analicemos si realmente es necesario que nos enojemos, es necesario pedir disculpas, es necesario que pase algo más. Al rato son cosas tan sencillas que nosotros lo vemos grande, hacemos una tormenta en un vaso de agua y no es ni siquiera necesario. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Volvemos al punto del amor. Tengamos amor unos con otros. Si nosotros tenemos ese amor para con otros, esas acciones que nos duelen a nosotros tal vez no sean tan grandes, no sean tan graves como para que nosotros nos enojemos. Entonces puede ser que podamos pasarlo por alto, seamos razonables. Y tip número 5, pensemos en los beneficios que nos da perdonar. Y ahorita vamos a ver puntuales cuáles son los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? O pensemos en esos beneficios de perdonar. Número 1, tal vez quien acostumbra a perdonar no lleva la cuenta de los errores de los demás. O sea, si usted tiene la costumbre de perdonar, de ahí alguien cometió un error y usted lo deja por ahí. Alguien le hizo daño y usted también lo deja por ahí, no le molesta. Usted lo ama tanto que esas actitudes que a usted le molestan, usted aprende a separarlas, aprende a dejarlas por allá. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Volvemos al punto, así como Cristo nos perdonó, perdonemos a los demás. Ahora, el asunto aquí es muy bonito cuando nosotros estamos hablando de perdonar a los demás, pero ¿qué pasa cuando nosotros somos los que cometemos errores? Cuando a nosotros nos toca llegar y pedir perdón, no, ahí sí la cosa cambia, porque entonces soy yo el que tiene que humillarse, soy yo el que tiene que hacer esto, no, yo jamás, yo soy así nací y así me voy a volver, así me voy a morir, perdón. Le tengo una noticia: si usted realmente ama a su hermano, si usted realmente conoce a Dios, va a amar a su hermano, y el amar a su hermano implica perdonarle. Y número 2, implica pedir perdón. ¿Para qué? Para arreglar la situación que esté pasando. ¿Qué pasa con esto? Qué complicado llegar y pedir perdón. ¿Cómo hago? Tal vez usted me dice: Toya, pero ¿cómo hago para pedir perdón? ¿Usted me puede ayudar? Pues pensando en eso y pensando en personas como yo, resumí 5 consejos que nos van a ayudar a nosotros para pedir perdón. Ya hablamos qué es el perdón, hablamos de cómo llegar y perdonar, pero ¿cómo puedo pedir perdón? Número 1, piense en la otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? En otras palabras, tenga empatía. Póngase en los zapatos de la otra persona. Yo no sé si en algún momento usted recuerda cuando alguien llegó y le pidió perdón a usted, lo bonito que se sintió. Qué interesante, ¿verdad? Que llegue y le mira, me disculpame, perdón por esto, por lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y esa situación de arreglar un problema, de arreglar una bronca que hay ahí, es bonito, es muy bonito esa parte. Entonces, si a usted le gustó, tenga empatía, vaya y haga lo mismo. Recuérdese el tema que estamos tocando. Nosotros fuimos perdonados para perdonar. Entonces, póngase en los zapatos de la otra persona. Póngase a pensar lo que ella puede estar sintiendo. Si a usted le molesta cuando lo hieren, a esa persona también le molesta. Si a usted le duele, si usted se frustra, esa persona también se duele, esa persona también se frustra. Dice Lucas 6:31: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así como usted quiere que lo traten, trátelos usted también. Entonces tenga empatía, piense en la otra persona. Tip número 2, piense en su vida interna. Piense lo que yo le decía ahora. Hay veces somos tan orgullosos. No, es que a mí me tienen que pedir perdón. No, es que no, señor. Nosotros tenemos que pedir perdón también. Disculparse no es un símbolo de derrota. No quiere decir, es que yo pierdo. No, más bien es todo lo contrario. Es una victoria espiritual. Porque si Satanás se metió para dividir, nosotros nos estamos metiendo y estamos cambiando las cosas para volver a unir.
Entonces no piense que es una derrota personal, como entonces yo me tengo que humillar. No, no lo vea así. Véalo como que es una victoria en su vida espiritual. Vea lo que dice Proverbios 18:19. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como el portón cerrado con rejas. Vea el peligro de tener algo ahí, una rencilla entre los amigos. O sea, dice que un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Esto está en Proverbios 18:19, nueva traducción viviente. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos una vida espiritual, si nosotros tenemos comunión con Dios, pues nos va a interesar entonces desarrollar esa vida espiritual. Entonces, si nosotros queremos demostrar que somos espirituales, que tenemos relación con Dios, entonces tenemos que pensar en esa vida interna que tenemos. Tenemos que dejar de ser tan altivos y también ir y pedir perdón. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No que están encima de mí, pero tenerles más estima todavía que lo que me tengo a mí. Amarle más de lo que yo me amo. El número 3, discúlpese cuanto antes, lo que hablábamos ahora. No sabemos si el día de mañana va a estar, si nosotros vamos a estar vivos mañana. No sabemos si el Señor va a venir hoy, si va a venir mañana. Aprovechemos el tiempo. Si usted sabe que hay algo ahí, que hay alguna rencilla, algo que le está molestando, no lo piense, no deje que el tiempo pase. Vaya y pida perdón. Vaya y hable con esa persona, trate de arreglar las cosas. Mateo 5:25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Vaya y repare antes de que el problema se haga más grande. En otras palabras, eso es lo que está diciendo Mateo 5:25. Número 4. Demuestre que lo dice de corazón. En otras palabras, sea honesto. Explicarse no es lo mismo que disculparse. Dar razones, dar todas mis excusas. Excusarse no es lo mismo que disculparse. Vaya y discúlpese, nada cuesta. No tengamos ese tipo de comentarios. Si la bronca es con nuestra pareja, no seamos insensibles, no seamos sarcásticos. Es que yo no sabía que andaba tan sensible. Eso no es una disculpa, eso no es ser sincero. Eso es agarrar y ser sarcástico. No, entonces usted es la que tiene el problema, disculpa. Ese no es el asunto. Tenemos que asumir el resultado de nuestros actos. Si nosotros herimos a otra persona, tenemos que ser conscientes que lo herimos. Entonces, demuestre que cuando pide perdón, lo haga de corazón, que sea en serio, que sea legal. Vaya, dígalo. Aunque usted crea que no haya sido para tanto, vaya y háblelo. Dígalo, usted no sabe lo que está pasando esa persona por dentro. Y número 5, acepte la realidad. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores y hay que ser humildes para reconocerlo. Proverbios 18:17 en su nueva traducción viviente dice: el primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. ¿Qué pasa con esto? Que si nosotros hablamos de una vez y decimos: sí, me equivoqué, cometí este error, perdón, discúlpeme, voy a intentar que no vuelva a pasar. ¿Qué pasa? Que dice Proverbios que el primero que habla en la corte parece tener la razón. O sea, vaya y demuestre que usted tiene la razón. ¿Por qué? Porque si empieza el interrogatorio van a empezar a salir más cosas. Entonces corra, acepte que se equivocó, acepte la realidad, sea humilde y pida perdón. Va a ser más fácil llegar y pedir perdón reconociendo lo que uno hizo, porque uno tiene defectos y errores. Entonces vamos a tener mejor comunicación entre todos. Así como la persona que yo herí también tiene sus defectos, yo también tengo los míos y cometí un error y perdón. Esos son los 5 ahora. ¿Qué beneficios tenemos a la hora de perdonar? Y aquí vamos a hablar de 7 beneficios súper rápido. Voy a correr. Primer beneficio a la hora de perdonar. Número 1, el perdón es la base de toda sanidad en la mente y el corazón. Aquí voy a mencionarlos y voy a ir leyendo los versículos para ir haciéndolo más rápido. Número 1, el perdón es la base de toda sanidad en la mente y el corazón. Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar
y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vea lo interesante de perdonar y de tener una mente y un corazón sano. Ni siquiera ir a dar una ofrenda sería correcto si nosotros tenemos un problema con un hermano. Vamos y resolvámonos. Vamos. ¿Por qué? Porque el perdón, uno, es la base de toda sanidad en la mente y el corazón. Número 2, perdonar nos acerca a Dios. Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando no perdonamos, ¿qué es lo que pasa? Se pone una pared entre Dios y nosotros. Entonces, si cuando no perdonamos se pone una pared, ¿qué pasa cuando perdonamos? Esa pared se quita y empezamos a tener más cercanía a Dios. Empezamos a tener paz con Dios porque estamos en la misma sintonía. Dios perdona, nosotros también perdonamos. Estamos trabajando juntos. Número 3, perdonar sana el alma y restaura las relaciones. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. El alma se enferma si nosotros guardamos resentimientos, pero cuando nosotros perdonamos, realmente sanamos y restauramos esas relaciones y nos restauramos también a nosotros mismos. Vea qué importante. Número 4, perdonar trae sanidad física. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y oigas, le voy a leer esto que encontré por acá. Estudios confirman que las emociones perturbadoras son malas para la salud. Se descubrió que las personas que experimentan ansiedad crónica, prolongados periodos de tristeza y pesimismo, tensión continua u hostilidad, cinismo debido a una situación de rencor, tenían el doble de riesgo de contraer una enfermedad como el asma, artritis, dolores de cabeza, úlceras y problemas cardíacos. Esto hace que las emociones perturbadoras sean un factor de riesgo tan dañino como lo son, por ejemplo, el hábito de fumar o el colesterol elevado para los problemas cardíacos. Es decir, es una importante amenaza para la salud. Vea lo que dicen los estudios. El no perdonar se está poniendo muy similar a los problemas mentales y a los problemas físicos que podemos tener. Vea qué impresionante. Por eso la Biblia dice que perdonar trae sanidad física. Número 5. Perdonar nos ayuda a vivir agradecidos. Lucas 7:47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Debemos recordar que Dios nos ha perdonado tantas cosas y por consiguiente nos ama muchísimo y debemos estar agradecidos siempre de eso. Y si Dios a nosotros nos perdonó tantas cosas, ¿por qué nosotros no perdonamos? Entonces, si nosotros vivimos una vida agradecida, quiere decir que entendemos que nosotros podemos perdonar a los demás para seguir viviendo esa vida de agradecimiento. Dios me perdonó, lo agradezco tanto que ahora entonces yo tengo la capacidad de perdonar a los demás. 6. Perdonar nos mantiene alineados al propósito de Dios. Hebreos 12, el 15 al 17 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. No vendamos nuestra primogenitura, no vendamos lo que Dios nos ha dado. Aprendamos a que el perdonar nos mantiene alineados a lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros perdonemos. Por eso el tema es que fuimos perdonados para perdonar. Entonces no nos salgamos de eso. Dios nos ha dado un montón de cosas, nos ha dado ministerio, nos ha dado bendiciones. ¿Cómo lo vamos a vender por estar enojados con los demás? Por no perdonar a los demás. Entonces perdonemos
para poder mantenernos caminando junto con Dios en lo que Él quiere para nosotros. Y el número 7, perdonar nos hace libres. Lucas 4:18, Nueva Traducción Viviente, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a libertarnos, y si nosotros le hemos aceptado al Señor, tenemos que ser sus discípulos, tenemos que hacer lo que Él dice. Y si Él vino a liberar a los cautivos, a dar las buenas nuevas a los pobres, a proclamar que los cautivos sean liberados, nosotros también tenemos que hacerlo. Nosotros, al entrar a trabajar con el Señor, al tener una vida con Dios, vamos a encontrar en el perdón a los demás, que nos va a liberar, nos va a quitar todo ese montón de frustración, ese montón de estrés, ese montón de cosas que jalamos de raíces de amargura y de todo lo que llevamos en nuestro corazón. Van a empezar a caer, van a empezar a debilitarse, porque va a empezar a reinar el amor de Dios en nosotros. Si nosotros no perdonamos, pues desafortunadamente vamos a hacer todo lo contrario. Si perdonar es lo que el Señor quiere, no perdonar, pues vamos a hacer lo que Satanás quiere en realidad. Entonces vamos a oprimirnos, vamos a vivir en depresión, vamos a vivir en culpa, vamos a vivir en ansiedad, vamos a tener tantas cosas que no son propias de los hijos de Dios. Entonces entendamos que perdonar nos hace libres y nos libera a nosotros, y también liberamos a la otra persona. Entonces, en resumen, ya para ir terminando, leímos Mateo 18, 23 al 35, que es la explicación del Señor, ¿verdad?, con respecto al perdón, la cancelación de la deuda millonaria, y que además de haber perdonado, el Señor también espera que nosotros perdonemos. Definimos qué es el perdón bíblicamente, que es dejar de lado el resentimiento o el derecho de compensación por una ofensa. Mencionamos que el perdón está basado en la obediencia a Dios y es parte también de la voluntad de Dios. Hablamos de las 3 clases de perdón que debemos practicar, que es perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a otros, según lo que leímos en Mateo, y perdonar a Dios, aunque suene raro, ¿verdad? Número 5, conversamos sobre los 5 consejos para perdonar y los 5 consejos para pedir perdón. Y el 6 que acabamos de tratar hablamos sobre los beneficios del perdón. Pero vea qué interesante, nosotros hemos venido hablando del perdón, de ser perdonados, de perdonar a los demás, pero ¿qué nos da a nosotros la capacidad de perdonar? Ya nosotros dijimos que Dios nos perdonó para perdonar a los demás, pero en realidad, ¿qué nos da a nosotros esa capacidad de perdonar? Lo único que nos da a nosotros esa capacidad de perdonar se llama el perdón de Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El confesar al Señor nuestros pecados de manera continua, vea qué chiva esto. El confesar al Señor nuestros pecados de manera continua es un indicador de una salvación verdadera. El punto no es solo confesarlo, no se trata nada más de eso. Pequé y voy, se lo confieso al Señor y listo, ahí quedó todo. No, el asunto es confesarlo, pero apartarnos de ese pecado. En este versículo que acabamos de leer, el término confesar significa reconocer el punto de vista de Dios con respecto al pecado desde nuestra perspectiva humana. En otras palabras, que entendemos que el Señor odia el pecado, y como nosotros comprendemos esa visión de Dios con respecto al pecado desde nuestra perspectiva, ¿qué hacemos? Se lo confesamos a Él. ¿Para qué? Para poder obtener esa limpieza, para que el Señor nos empiece a limpiar continuamente, y los que reconocemos eso, vamos a tener la capacidad de hacerlo continuamente, y vamos a demostrarle al Señor dependencia a Él. Vamos a decirle al Señor: Señor, solo tú nos puedes perdonar. Necesitamos hacerlo diariamente, y necesitamos también su perdón continuamente. Es un recordatorio que nosotros tenemos que hacer todos los días. El Señor está ahí para perdonarnos, tenemos que buscar su perdón, tenemos que confesarle al Señor esos pecados que hemos cometido para poder obtener ese perdón. No podemos perdonar a los demás si no entendemos cómo es el perdón de Dios. Hay que recordar que Dios es el Dios creador también, y también es el creador y el juez del universo. Pero vea qué interesante y vea qué chiva esto de parte de Dios.
Dios es el creador y el juez, pero no se complace en juzgar y no perdonar ni en señalar. Él no se complace en esas cosas. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él podría juzgarnos, Él podría señalarnos, Él podría hacer mucho con nosotros, hacernos mucho daño. Sin embargo, vea lo que dice Romanos 5:8. Mostró tanto su amor, sabiendo que nosotros somos pecadores, tanto así que Cristo murió por nosotros. La naturaleza de Dios es perdonar a sus hijos. No importa, a Él no le interesa lo que hayamos hecho. A final de cuentas, Él nos perdona. Lucas 15:11-32 nos narra la historia que yo creo que todos la conocemos. La historia del hijo pródigo. Este hijo menor que se puso en cosas y le dijo al papá: deme toda la plata, que yo quiero todo lo que me toca. Se fue con toda la plata, la malgastó, la perdió en mujeres y en vicios y en esto y el otro. Perdió toda su herencia. Y resulta que cuando se quedó sin absolutamente nada, se encontró a la par de unos chanchos comiendo de la comida de los chanchos. Y en eso él llega y dice la palabra: volvió en sí, se acordó y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi papá, aunque sea como un empleado, tendría más cosas, tendría muchas más bendiciones. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y quiero enfocarme en un versículo. El versículo 20 dice: y levantándose el hijo pródigo, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Vea qué interesante lo que podemos aprender de un solo versículo. Voy a volverlo a leer. Y levantándose el hijo pródigo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y el padre fue movido a misericordia, y el padre corrió, y el padre se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Quién está tomando las acciones ahí? El padre. Primero, por una acción del hijo de entender que tenía que volver a su padre. Y el padre es el que toma las acciones inmediatamente. Pero vea qué interesante. 1. La frase "cuando estaba aún lejos", lo que me demuestra a mí es que el padre continuamente estaba saliendo a ver si venía. No dice que cuando volvió a la casa de su padre tocó la puerta y el padre le abrió y lo vio cuando llegó. Dice que su padre lo vio. Esto a mí lo que me enseña, y a mí hasta que se me para el pelo, es pensar en el padre todos los días saliendo a ver en qué momento su hijo vuelve. Su hijo vuelve. Era un padre deseoso de que su hijo volviera. Número 2, menciona que corrió. El padre corrió, y tal vez usted no lo ve tan interesante, pero vea esto. En la época de ellos, en la sociedad que ellos vivían, correr primero era considerado indigno de un anciano, y todavía más indigno si ese anciano tenía plata. Entonces vea que estamos hablando que el hijo pródigo salió con toda la herencia, o sea, el señor tenía plata, y sin embargo a él no le interesó las reglas sociales, no le interesó nada, salió en carrera por su hijo. Vea qué interesante, a él no le interesó, simple y llanamente corrió a recibir a su hijo, el hijo que había gastado todo su dinero, que volvía a casa. Y número 3, dice que se echó sobre su cuello y lo besó. La única manera de besar el cuello de su hijo era abrazándolo. No dijo: y primero lo bañó, primero lo afeitó, primero le cortó el pelo y ahora sí, venga, lo abrazo y lo quiero. No, así como venía. Así como él venía, el padre corrió rompiendo todos los cánones sociales que existían. Corrió, lo abrazó y lo besó. Harapiento, sucio, desaliñado, como usted quiera llamarle. El padre lo abrazó en ese preciso momento. No le interesó el estado en el que venía. ¿Qué veo en esto yo? Que la misión en realidad, la misión que nosotros tenemos y que hemos aprendido del Señor Jesucristo, es que nosotros tenemos que perdonar, y a la vez de perdonar, salvar esas almas que están perdidas. Si nosotros entendemos que la gente muchas veces está en ese tipo de vida que tienen, muy probablemente ni siquiera es culpa de ellos, es resultado de sus mismas acciones, es resultado de situaciones.
Si nosotros entendemos el perdón de Dios para nosotros, vamos a poder perdonar a los demás, vamos a tener empatía y vamos a buscarlos para que se salven, para que ellos también puedan tener ese sabor a perdón que solo Dios nos da. ¿Y qué pasa? ¿Qué también puedo entender de esto? Que donde hay un verdadero arrepentimiento, hay un perdón asegurado. El hijo pródigo tuvo un arrepentimiento verdadero y él hasta preparó un speech, ¿cómo se dice? Un discurso. Él preparó y él dijo, no, voy a acercarme a mi papá y le voy a decir, pa, pequé contra Dios y contra usted. Hágame como uno de sus jornaleros, aunque sea. Ya él venía con un discurso que ni siquiera lo pudo decir. ¿Por qué? Porque venía tan arrepentido genuinamente que el Padre lo abrazó. Donde hay un arrepentimiento genuino, hay perdón de parte de Dios. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Vea la clase de ejemplo que estamos viendo en el Señor Jesucristo. El Señor está crucificado, el Señor está en la cruz, desnudo, frente a toda la gente. Y Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Diciéndonos a nosotros, si yo tengo la capacidad de perdonar en estas circunstancias, ustedes también tienen la capacidad de perdonar. Ustedes no pasaron por lo que yo pasé y sin embargo yo perdono. Ahora, yo los perdono a ustedes. ¿Cuánto les he perdonado? Vayan y perdonen a los demás. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchos de nosotros nos comportamos como el siervo que leímos en Mateo 18. Se nos perdonó, se nos dio un montón de beneficios. Y cuando vemos que alguien nos hace un daño, lo que hacemos es señalarlo, lo que hacemos es golpearlo, lo que hacemos es acribillarlo con nuestros comentarios. Y no entendemos que el Señor a nosotros nos perdonó para nosotros tener la capacidad también de perdonarnos. Inclusive, vea, el Señor nos perdona a nosotros de todos los pecados que tenemos. Y esos pecados que inclusive a nosotros ni siquiera nos hacen sentir orgullosos, más bien nos avergüenzan. Pero ¿qué pasó con el Señor? Tuvo compasión de nosotros y nos perdonó totalmente de nuestros pecados. No nos perdonó parcialmente, nos perdonó totalmente de nuestros pecados. Ahora, si realmente Dios a nosotros nos ha perdonado, ¿qué perdón estamos otorgando hacia aquellos que nos hacen daño? ¿Realmente nosotros estamos perdonando a los demás como Dios nos perdonó a nosotros? ¿O seguimos en serio señalando a los demás? Y le voy a decir algo ya para terminar. El Espíritu de Dios no se puede mover libremente, y se lo voy a leer de acá. El Espíritu de Dios no se puede mover libremente en la vida de una persona que no puede perdonar. Cuando Dios nos llamó, nos hizo libres. Y esa libertad es la que tenemos que cuidar, que permanezca siempre. ¿Para qué vamos a vivir nuestra vida siendo esclavos del rencor o del odio, cuando podemos ser personas compasivas, misericordiosas, tal y como Dios lo hizo con nosotros? Hoy es un buen momento para que usted haga un alto en el camino, para que usted analice si realmente usted ha gozado del perdón de Dios, si usted ha buscado el perdón de Dios. Y si no lo ha hecho, si no ha gozado del perdón de Dios y tiene una vida de amargura, tiene una vida de resentimiento, tiene una vida compleja, hoy es el día en el que usted puede rendir su corazón al Señor, puede pedirle a Dios ese corazón, perdón. Ahora, como lo hablamos, es pedir perdón continuamente, es una cuestión diaria. No sabemos si mañana vamos a estar acá, no sabemos si Dios nos va a llamar ahora en la noche, más tarde, no lo sabemos. Y hoy es un buen día para que usted tome la decisión, si en realidad no ha conocido el perdón de Dios, de conocerlo, y si en algún momento lo había aceptado y lo ha dejado de lado por alguna circunstancia, retomarlo. Entonces me gustaría que nos juntemos un ratito, así como hemos conversado, así como hemos pasado este rato, nos juntemos y oremos. Y le digamos al Señor de esta manera, incline su cabeza y cierre sus ojos, por favor. Y le digamos al Señor, Señor, reconocemos, papá, que tú eres nuestro Padre, reconocemos que tú eres grande y que tú eres bueno. Pero también reconocemos, papá, que hemos pecado. Así como el hijo pródigo llegó y había planeado decirle a su padre,
pecado contra el cielo y contra ti. Nosotros también hemos pecado contra el cielo y contra ti. Sabemos, Dios, que tú eres un Dios misericordioso. Sabemos que tú nos amas y que estás dispuesto a abrazarnos así como nosotros venimos, porque quieres cambiarnos, quieres mejorarnos, quieres hacer una versión mejor de nosotros. Y por eso estamos aquí. Queremos pedirte perdón, papá. Queremos buscar ese perdón. Queremos que te olvides de nuestros pecados y que nos des tu vida, que nos des una vida nueva, para que nosotros, al entender lo que es este perdón, podamos ofrecerlo también a los demás. Ya no queremos más vivir en esta apatía que tenemos, no queremos vivir más en este rencor, ya no queremos vivir con esta raíz de amargura que nos ha tenido durante tanto tiempo atados, sino que queremos, papá, liberarnos de eso, pero a través de tu perdón. Perdóname, Dios, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, para yo, como dice tu palabra, poder perdonar a los que me ofenden. Te entrego mi vida. Y hoy estoy reconociendo que tú eres el único Rey y suficiente Salvador en mi vida. Y a partir de hoy te entrego mi vida por completo para que tú cumplas tu propósito en mí. Te entrego, Dios, mis pensamientos, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Y a partir de hoy yo sé que seré una persona completamente diferente, porque empezaré a morir a mí para que tú empieces a vivir en mí. A través de tu perdón encuentro la libertad que he estado buscando durante tanto tiempo, y a través de tu perdón voy a entender que puedo también liberar a la gente que yo he tenido atada con esta falta de perdón. Me libero en este momento a través de tu perdón, libero a los que en algún momento até, los perdono, y entiendo que ese perdón que estoy aplicando el día de hoy es porque tú me has perdonado. Señor, si en algún momento yo había estado en tus caminos y lo dejé por un lado, no quise seguir caminando contigo, te pido perdón también y quiero retomar, quiero volver a tus caminos, quiero volver a servirte, quiero volver a buscarte, quiero volver a tener esa hambre por tu presencia y volver a buscarte, papá, volver a tener amores contigo. Permíteme, papá, así como estoy, permíteme estar acá, abrázame, bésame y dame la suficiente fuerza para seguir adelante. Te entrego mi corazón, te entrego mi mente y te entrego mi vida. En el nombre de Jesús, gracias a Dios. Amén. Gracias por haberte conectado a nuestra transmisión. Recordá seguirnos en redes sociales y te contamos que ya tenemos Instagram. Puedes encontrarnos como Platts_CR. Nos vemos en la próxima transmisión. Chao.